Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, darle la bienvenida a Giovanni. ¿Cómo está Giovanni? Dios te bendiga. El fruto del trabajo, el fruto de la evangelización, estuvieron hablando de la palabra. Y bueno, pues, Giovanni, siéntete en tu casa. Esperemos que sea la primera de muchas veces que puedas encontrar en nosotros una familia. Dios te bendiga. Y la bienvenida también a nuestra hermana Olga, que no es una bienvenida porque aunque no ha estado, sí ha estado, porque de las personas fieles que todos los domingos nos ven por Facebook, es Olga. Yo porque como veo la página de Facebook de nuestra, siempre Olga siempre está presente. Y en lo personal también agradecerle, porque bueno, que también es una de las fieles seguidoras de Bendecidos para Bendecir. Sus palabras me animan siempre mucho y respecto a lo que hemos visto, yo os invitaría a todos a que una semana al menos de vuestras vacaciones la pudierais dedicar a viajar a cualquier obra misionera. Que pudierais ir en cualquier lugar, cualquier misionero va a estar abierto a que le podáis hacer una visita. Porque esto que vemos aquí nos conmueve desde momento, pero no tiene ninguna comparación con lo que en realidad es. Cuando tú eres capaz de vivir el campo misionero en la misión, te das cuenta de que es mucho más de lo que te puedas imaginar. Hay un testimonio de unos días antes de venirme con un futbolista profesional, un hombre que jugó con Butragueño, jugó con Hugo Sánchez, mexicano, jugó con Butragueño en el Celaya y en una de las iglesias que estuvo cuando el huracán allí de México, él vino, él llevaba tiempo congregándose en la iglesia, la esposa sí era una cristiana fiel, y él pues ahí andaba, entre dos aguas. Pero 2 días que pasó con el grupo de su iglesia en el meollo del problema, cambió por completo su vida. A los pocos días lo pude ver en Oaxaca, donde él vive, estuvimos comiendo juntos, y el testimonio que me dio fue impactante porque decía, nunca me pude imaginar, no solamente que estas cosas ocurrieran, sino que la bondad de Dios fuera tan grande. Porque ahí es donde se ve la mano de Dios. Nosotros vemos aquí la mano de Dios de una forma velada, de una forma religiosa, pero cuando ves a Dios actuar en el problema, en la necesidad, te das cuenta de la grandeza del Dios que tenemos y de cómo desperdiciamos las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Yo te quiero compartir una palabra hoy que tiene que ver con el nombre del ministerio donde estamos sirviendo en México, que es Bendecidos para Bendecir. Porque somos bendecidos de parte de Dios para bendecir a otros. Porque a veces es una palabra que suena, pues también, que suena bonita, pero te voy a decir, para mí es uno de los mayores regalos que Dios me ha hecho en el tiempo, desde el 2019 que comencé a ir por México de nuevo. Uno de los mayores regalos que Dios me ha hecho fue el nombre del ministerio, Bendecidos para Bendecir. Fue en una circunstancia donde yo me vi bendecido y pude entender que esa bendición que había recibido solamente tenía un propósito, y es que Dios la había encauzado en mi vida para que yo, con esa bendición recibida, pudiera recibir bendecido a los demás. Porque a veces pensamos que estamos bendecidos porque nos van bien las cosas, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos una buena familia, y sí, son realidades, son bendiciones que vienen de parte de Dios, todo lo bueno viene de parte de Dios. Pero ¿qué hacemos con esa bendición? Generalmente, ¿sabes lo que hacemos? Que nos la quedamos para nosotros y disfrutamos de esa bendición pensando que es algo nuestro y que Dios nos ha dado para nosotros, y que como lo ha dado para nosotros tenemos que disfrutarla. Y sí, pero la disfrutaríamos mucho más si entendemos que el propósito de Dios cuando bendice una vida es que esa bendición que te da no es para ti, es para que tú puedas bendecir a otras personas. Detrás de toda bendición hay un motivo de Dios por qué lo hace. Sabéis que muchas veces la bendición incluso es piedra de tropiezo para muchas veces. Hemos visto en la iglesia mucha gente que viene a nosotros pidiéndonos, orad por mí, tengo una necesidad, necesito un trabajo, mi familia necesita que yo esté trabajando,
y está el hombre que le ve que está echando a la mujer, ¿no? Que están echándole ganas, y Dios de pronto los bendice con un trabajo, y resulta que ese trabajo es la excusa para luego no venir a la iglesia. Porque llega muy cansado, se equivocó Dios, o no supimos emplear la bendición, porque la bendición llegó, y el trabajo llegó, y la necesidad económica que tenía, Dios la suplió. Ahora, ¿por qué no fue efectiva esa bendición? ¿Sabes por qué? Porque se la guardó para Él. Y Dios nos bendice para que nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones, podamos bendecir a los demás. Y cuando entendemos esa parte de Dios, vamos a aprender a disfrutar de la cantidad de cosas que Dios tiene guardado para nosotros. Es la palabra de Dios, cosas que ni ojo vio, ni oído vio, ni subió jamás al corazón de hombre. Porque Dios es un Dios dadivoso en mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y Dios siempre va por delante nuestra. Siempre. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que puede ocurrir en la vida del hombre desciende de lo alto. Y si nosotros entendemos esa parte, vamos a poder disfrutar, vamos a poder disfrutar plenamente de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra vida y con nuestra vida alrededor, a las personas que están alrededor nuestro, ¿no? En Gálatas 3:29, para ir entendiendo un poco en qué consiste esta bendición que yo quiero compartir hoy, en Gálatas 3:29 Pablo le dice a los Gálatas, nos dice a todos nosotros hoy: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En la nueva traducción viviente dice: y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Que las promesas que Dios le hizo a Abraham nos pertenecen a nosotros. ¿Y qué promesa Dios le hizo a Abraham? Si nos vamos a Génesis capítulo 12, donde Abraham comienza su caminar, su peregrinar hacia la bendición que Dios le daba, Génesis 12, versículo 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Tómalo como algo que Dios te está hablando a ti hoy. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Luego, el motivo de la bendición que recibió Abraham en su vida fue porque su vida iba a ser de gran bendición para todos nosotros. Y tu vida, Dios quiere bendecirla, porque tu vida va a ser de gran bendición para todas las personas que están alrededor tuya, si tú eres capaz de encauzar esa bendición que Dios te va a dar de una manera correcta, de una manera que es como está en el corazón de Dios hacerlo. Dios no hace las cosas de cualquier manera. Y te digo, Dios bendice, el sol sale para los buenos y para los malos, la lluvia es igual para todo el mundo. El campo del malvado recibe la lluvia igual que el campo del hombre más fiel. Exactamente igual. No llueve en uno más que en otro, ni de una forma diferente. Dios bendice a la humanidad, porque toda criatura en el plan de Dios tiene un propósito. En ti está y en mí está. Que ese propósito lo llevemos adelante a nuestra manera o bajo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. El tener una intimidad con Dios tan genuina, que podamos escuchar su voz, que podamos escuchar para qué Él nos está bendiciendo, por qué están sucediendo las cosas que suceden en nuestra vida, por qué tarda en contestar ese anhelo de nuestro corazón que está ardiendo en nuestro corazón, y no lo contesta. Y podemos muchas veces decir: si el Señor me bendijera. ¿Sabes por qué no te bendice? Porque si el Señor me bendijera, yo haría. Seguramente no es cierto. Si el Señor te bendijera en tu tiempo, no en el suyo, no disfrutarías de esa bendición, ni tendrías la capacidad para compartir con los demás. Puede resultar un poco extraño, pero ten en cuenta que estamos hablando del Dios omnisciente, que todo lo conoce, del Dios que no tiene tiempo,
del Dios que lo que para nosotros es tardanza, Él ni lo contempla, porque sus planes se van a llevar a cabo. Y qué bueno cuando Dios te muestra, después de muchos años, que Él no se equivoca, que Él en su omnisciencia sabe cuál va a ser tu fin y cuál va a ser el mío. Y tiene la paciencia necesaria y el amor necesario para guardarnos de tal manera durante ese tiempo que seamos capaces de, cuando nuestro corazón esté realmente dispuesto y preparado para recibir lo que Él tiene para nosotros, entonces dárnoslo y ser una bendición en nuestra vida. Un enfoque correcto de la bendición sería: si Dios me dio una bendición, es porque hay alguien a mi alrededor que está esperando que yo lo bendiga con esa bendición que Dios me ha dado. Si lo entendemos, si está claro. Por eso es tan imprescindible la oración y la obediencia. Son dos pilares fundamentales en la vida del hombre que tienen que estar firmemente arraigados en nuestro corazón. La oración, porque en la oración genuina, en la oración efectiva, en la oración donde nuestros labios se sellan y nuestros oídos se abren, es la oración efectiva, porque las cosas no cambian. Cuando tú llevas pidiéndole a Dios las mismas cosas, ¿crees que Dios no se ha enterado? Es la primera vez que tú le pusiste una necesidad. ¿Crees que Dios lo echó en el olvido? ¿Crees que cuando tú un día pusiste una necesidad delante de Dios, Él te escuchó y se olvidó? ¿Crees que es necesario que todos los días le repita el mismo mantra, pidiéndole las mismas cosas? Porque piensa o teme de que a Dios se le ha olvidado qué es lo que tú necesitas o qué es lo que tú anhelas. No es así. A Dios no se le olvida. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a ir delante de Dios con la lista de la compra, a repetirle una y otra vez siempre las mismas cosas, y no dejamos nunca un momento donde Él nos pueda dar una respuesta, donde Él pueda tratar con nuestra vida, donde Él nos pueda dar una palabra que realmente es lo que va a transformar nuestra existencia. Nuestra existencia, te digo, no lo va a cambiar lo que nosotros digamos. Nuestra existencia la va a cambiar cuando Él obre, cuando Él lo ponga. Y tú tienes que estar con los oídos espirituales abiertos para escuchar su voz, saber qué es lo que te está diciendo y qué es lo que te está demandando de ti. Y después hay otro paso, que es la obediencia. Cuando Dios te diga que lo haga, no lo dudes. Cuando tú estás anhelando una cosa, porque a veces, ¿sabes qué? Pedimos algo y esperamos una respuesta concreta. Y resulta de que Dios nos ha contestado, pero no ha contestado lo que nosotros queremos oír. Y entonces, como que eso lo desechamos. Y seguimos buscando, porque seguimos buscando que Dios nos hable y que nos conteste de la forma que nosotros queremos escucharlo. Y no es así. Dios no te va a dar la solución que te agrade a tu oído. Dios te va a dar la solución que cambie y transforme tu vida, que es muy diferente. Entonces, otra cosa que tiene que ser imprescindible, que acompaña a la oración, es la obediencia. Cuando Dios te diga, ve, en ese instante. Ese es el tiempo. Un día, hace ya muchos años, hablábamos de los tiempos de Dios. Hablábamos del tiempo crono, del tiempo Cairo, y hablábamos de otro tiempo que era el tiempo pleró. No sé si os acordáis, ¿no? El tiempo pleró es cuando Dios dice ahora, y es ahora, no es dentro de un rato. Y le llamo el ejemplo de Felipe, el evangelista. Felipe el evangelista, que cuando estaba en Samaria, en el apogeo de su ministerio, cuando había visto la respuesta a su fidelidad de servir mesa con la preparación, con las condiciones que tenía, se había, digamos, a nuestros ojos rebajado a servir la mesa porque era digno de un ministerio mayor, pero él entendió que no había mayor ministerio que servir a Dios donde Dios demandara de ti. Y en ese momento que era servir mesa, y ahí fue Felipe con otro hombre a cumplir la voluntad de Dios en ese tiempo. Y cuando él estaba, fíjate que este hombre que empezó sirviendo mesa, después está en Samaria, al frente de una iglesia, en una ciudad como Samaria, o en un pueblo como los samaritanos, y ahí en ese momento cuando estaba
en el apogeo de su ministerio, el Espíritu le dice, vete al desierto, y él no duda ni un instante en dejarlo todo. Él no dijo, tengo una reunión ahora, tengo que ir, espérate que deje, voy a dejar cargado, a ver quién se va a hacer cargo de lo que estoy haciendo. No, él no dudó. Él era fiel a lo que Dios demandaba de él, y cuando Dios le dijo, vete, en ese mismo instante dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ese tiempo pero no es efectivo, porque cuando él llegó, justo en ese momento que él llegó, el eunuco estaba leyendo un pasaje determinado de la Biblia que si se hubiera demorado o si se hubiera adelantado, no hubiera coincidido en el tiempo, porque Dios hace las cosas perfectas. Por eso es imprescindible que cuando Dios nos habla, nosotros estemos dispuestos en todo momento a obedecer su voz, sin ningún tipo de duda. A veces Dios no nos contesta a nuestras peticiones porque Él sabe que cuando llegue el momento oportuno vamos a empezar a dudar y vamos a empezar a dilatar. Y Él no tiene prisa. Él no tiene prisa, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice la palabra de Dios, que la terminará en el tiempo de Jesucristo. Y Él conoce esos tiempos mucho mejor que nosotros. Y para Él no hay... Mira, un ejemplo más real. En el año 77, 25 años, un accidente de perder la vida, un accidente que me costaba la vida, en el miedo a perder la vida, escuché varias veces al médico decir la palabra milagro, 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 y el único que podía hacer un milagro era Dios, y en mi ignorancia, pero en mi necesidad, clamé a Dios. Y clamé a Dios de todo corazón, diciéndole al Señor, si tú me devuelves la vida, si tú me guardas la vida, yo te voy a servir, yo voy a ser un hombre fiel, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen hijo, voy a hacer, yo que sé la cantidad de cosas que le dije, pero luego no las cumplí, ninguna. Dios cumplió su parte y preservó mi vida. Y el milagro sucedió. Y el médico, después de verme sanado, no dejaba de repetirme, tu vida es un milagro, chico. Ha vivido, no me acuerdo el tiempo, me decía, ha vivido sin sangre, eso es imposible. Médicamente es imposible, yo no sé qué le pasa. Lo único que ha pasado es un milagro. Y yo estaba convencido de que era así. Recibí una gran bendición, ¿no? Pero ¿qué hice con la bendición? La malgasté, porque luego malgasté mi vida. Y hace unos años, en el mismo lugar donde tuve el accidente, orando y pidiéndole perdón a Dios por la infidelidad, en mi ignorancia me quería yo justificar, en la ignorancia de lo que me había pasado, diciéndole, Señor, en ese tiempo no te conocía. Y ahí estaba pidiéndole, y además esa vez sí era de verdadero corazón, ¿no? Y ¿sabe lo que sentí, hermano, con el Espíritu Santo? Decir, mira, Manuel, en ese tiempo, en el año 77, este momento que estamos viviendo ahora, tú no lo veías, pero yo sí. Y lo que fue una maldición de malgastar una vida, Dios la había vuelto en bendición, porque Él conoce todo nuestro entrar y nuestro salir, conoce nuestra vida por completo. Entonces no te desanimes, no pienses que Dios no cumple, no pienses que Dios te ignora. Dios está preparando nuestro corazón. Sigue anhelando los anhelos de tu corazón que tiene, sigue anhelando. Empieza a practicar cosas pequeñas. Empieza a entender cómo puedes bendecir a otros. Mejor es dar que recibir, dice la palabra de Dios, ¿no? Y no está hablando, todo lo llevamos a lo material. Todo lo llevamos a lo material. Y no es lo material, es todo, es lo espiritual. Hay hermanos aquí que necesitan un abrazo. Hay hermanos aquí que necesitan una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Hay hermanos entre nosotros que necesitan ver en ti una transformación real de tu vida. Hay vecinos en el lugar donde tú vives que necesitan ver por primera vez qué es un hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios, cómo vive un cristiano. Hay gente en tu trabajo que están despotricando todos los días de Dios porque no conocen a Dios, porque nunca han visto
ni han visto a Dios, ni han visto cómo Dios puede transformar la vida de las personas. Y están deseando de que tú, con tu vida transformada, te muestres como lo que eres, un verdadero hijo de Dios. Que las bendiciones que Dios trae a nuestra vida de hacer nuevas criaturas, las podamos poner por obra y podamos ser testigos de la gloria de Cristo. Que estemos dispuestos. Esto que veía aquí, que ocurre en Nigeria con el Boko Haram, que nuestra hermana lo ha sufrido en sus propias carnes. Tenemos aquí un testimonio vivo. No hace falta poner una película. Te habla con Brigitte, ella te puede contar lo que es el Evangelio en África. El mundo necesita ver a los hijos de Dios. Vidas transformadas por el poder de Dios. Que necesita a ti, necesita que las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida se hagan visibles en tu vida. Las podamos transmitir a los demás. Dios no se queda con nada de nadie. Nada de nadie. Dios no es deudor de nadie. Grábatelo. Dios no es deudor de nadie. Nosotros estamos en deuda eterna con Él. Porque lo que Él hizo con nosotros, ¿cuánto vale? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos aquí hoy si no lo hubiéramos dicho sí a Dios? Más de uno, ¿eh? Más de uno no estaríamos, no hubiéramos llegado a este momento. ¿Cuántos? No sé cuántos años hace ya que ya. Y si existiéramos, quién sabe cómo sería nuestra vida. Segunda de Corintios 9, a partir del versículo 7. Un versículo que se utiliza mucho para la ofrenda, que tiene que ver a lo mejor con la ofrenda, pero que no está hablando de ofrenda, está hablando de algo mucho más profundo que la ofrenda. Dice, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y te digo, no está hablando de bienes materiales, está hablando de bendiciones espirituales, que es muy diferente. Los bienes materiales vienen y se van. Las bendiciones permanecen en tu vida y te acompañarán y serán escritas en el libro de tu vida. Dice en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Que no te cueste trabajo de ser un canal de bendición. No retengas las bendiciones de Dios. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida? No lo retengas, compártelo con los demás. Y vas a ver cómo es la obra de Dios en tu vida. Y dice, y poderoso es Dios. Fíjate bien en este versículo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No te está diciendo que tú tengas mucho dinero para dar dinero. Te está diciendo que abunde en ti la gracia. Que la gracia sea lo que abunde en nuestros corazones. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, o sea, a ti no te va a faltar jamás. Esa gracia jamás te va a faltar. Abundéis para toda buena obra. O sea, que Dios, cuando tú emplees lo que Dios te da en ponerlo al servicio de la obra, Dios va a multiplicarlo de tal manera que no te va a faltar nunca a ti y vas a tener para hacer toda clase de buena obra. ¿Pero qué buena obra si la salvación no es por obra? ¿Qué obra tenemos que hacer si la salvación no es por obra? La salvación es por fe. ¿Pero por qué tenemos que hacer obra? Aquí hay una contradicción de la palabra, ¿no? ¿Quién cree que hace las obras de Dios en las vidas de la gente? ¿Los ángeles? ¿Crees que cuando Dios quiere hacer una buena obra en tu vida, manda a un ángel a que la haga?
o utiliza a uno de sus hijos para que haga esa obra que tú necesitas en tu vida. Nosotros somos instrumentos útiles en manos de Dios. Ya no soy yo, ya es Cristo en mí. Cuando tú actúas bajo la gracia, no lo haces tú. Tú eres el instrumento que Dios está usando para hacerlo, luego la obra no es tuya. La obra es de Él, y la gloria es de Él, y la honra es para Él, y la alabanza es para Él. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos, pero tenemos que entender que para ser meros instrumentos tenemos que dejar que Dios nos use. Tenemos que rendir nuestra vida y decir, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Qué bueno que muchos de nosotros nacimos con ese lema grabado a fuego en nuestros corazones. Donde quieras, como quieras y cuando quieras. Y eso, gracias a Dios, lo selló el Espíritu Santo de tal manera en nuestra vida que han pasado muchos años y ese lema sigue, no es un lema, es una realidad de vida. Eso es un proyecto de vida que Dios sembró en nuestros corazones y que aún seguimos llevándola a la práctica. Por eso, Betania Aposento Alto es una iglesia de servicio, una iglesia que ama al prójimo, una iglesia que se preocupa más allá de tener un lugar donde venir y hacer reuniones. Gracias a Dios por todos los ministerios que Dios ha levantado a través de Betania Aposento Alto en esta ciudad, para bendecir su nombre, no para bendecir a la iglesia ni bendecir a los pastores, para bendecir su nombre. Porque entendimos que todas las bendiciones que venían de lo alto no eran para nosotros. Todas las bendiciones que nos llegó a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro caminar no fue nunca para el engrandecimiento de la obra, sino para el engrandecimiento de la obra de Dios, que es muy diferente. Esa necesidad en nuestros corazones de servir al prójimo, de amar al prójimo, con nuestros defectos, con nuestros fallos, a nuestra manera, de nuestra forma, pero un deseo claro en nuestro corazón de hacerlo, y que no decae, ocurra lo que ocurra, contra viento, contra tempestades, con dificultades, unas veces de una manera, trompicones, como sea, pero ahí vamos, con la mirada puesta en el galardón. Por eso no fallamos, porque nosotros sí hemos visto dónde está el galardón, y ahí miramos. No miramos las dificultades del hombre, no miramos las cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor. ¿Cuánta obra de la que Dios levantó en esta iglesia donde te trajo a ti para que te congregaras? Tú eres parte de todo eso. Tú eres parte. Y ahora, lo que tú tienes que averiguar es, Señor, ¿cuál es mi parte? En todo esto, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿En qué puedo contribuir? Y a veces pensamos que es, bueno, pues voy a hacer lo mismo que otros. No. Si todos hiciéramos lo mismo, habría muchas cosas que se quedarían sin hacer. Se necesitan mucha gente de oración. Se necesitan muchas cosas. Vamos a llegar luego a eso. Hemos visto que abundemos para toda buena obra, ¿no? Vámonos al libro de Efesios. El libro de Efesios yo recomiendo que lo leáis, es cortito, no tiene mucho, no es muy largo de leer, son 6 capítulos. Pues si durante 2 semanas leí todos los días el libro de Efesios, a las 2 semanas ahí empezó a entender. No, ahora sí, broma. Leer el libro de Efesios y el libro de Romanos y el libro de Juan. Pero el libro de Efesios, para estas cosas que estamos hablando, nos da un punto de vista muy importante y que puede ser trascendental para nuestra vida si somos capaces de recibir la revelación de Dios, de lo que Dios inspira a Pablo cuando le escribe a esta iglesia de Éfeso, ¿no? Empieza en el capítulo 1 con las bendiciones espirituales en Cristo. Si te das cuenta, no habla nada de dinero, no está hablando de dinero, está hablando de bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que Dios nos bendice con todas
todas las bendiciones espirituales que te puedas imaginar. Luego, no tenemos la cartera vacía para poder estar obrando en la obra, ¿no? No tenemos. Si somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, se supone que tenemos con qué, ¿no? Dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. Ya lo que es palabra utiliza, sobreabundar, no abundar, sobreabundar mucho más de todo lo que nosotros podamos imaginar. Dios siempre va, es un Dios no un Dios de escasez, un Dios de plenitud. Los mexicanos dicen que cuando Dios da, hasta los costales presta, porque no sabe dónde meter las bendiciones de Dios. Hermano, el ministerio de Bendecidos para Bendecidos, donde la pinceladita comenzó en el año 2019, invirtiendo lo poquito que llevaban a comprar folletos, porque entendí desde el primer momento que activar la gran comisión era el llamado de Dios, el único llamado que Dios ha seguido manteniendo firme, la gran comisión. Comenzó así. Mi esposa es testigo que hace 3 días, cuando llevo aquí una semana, hace 3 días, me llaman desde México diciéndome, hermano Manuel, tengo una buena noticia para ti. Acabo de recibir una bendición y de esta bendición que he recibido te tengo guardada 500 Biblias para cuando tú vengas. Es así, ¿cierto? 500 Biblias ya estando aquí. O sea, que Dios cuando da, expande. Cuando tú entiendes que tienes que emplear lo que tú tienes, lo tienes que emplear en la obra, Dios no se queda, te digo, Dios no se queda con nada de nadie. En el huracán que ha ocurrido unos días antes de venirme, Dios me detiene en el lugar. Dios me detiene en ese lugar. Me tenía que haber ido y me detiene allí. Y bueno, no lo voy a contar todo, pero el caso es que cuando empieza a ver la necesidad, ya no tenía nada. Ya todo lo que tenía, yo ya venía de salida, venía visitando ya todos los pueblos donde había estado, pues organizando un poco los equipos para que estuvieran trabajando el tiempo que yo voy a estar aquí, cómo tenía que hacer, decirle dónde tenían que ir por el material cuando lo necesitaran, cómo tenían que hacer. Y Dios me detiene en un lugar, y cuando yo me propongo, no, pues mañana me voy, porque tengo que ir, porque si no, no me da tiempo. En ese mismo día, entregándole las llaves al pastor que me había dejado la casa para que estuviera allí, me dice que tengo que pedir un favor, mi hermana necesita que un problema familiar que había, y al final, en lo que iba a ser el desayuno, termina a las 6 de la tarde, y digo, bueno, pues ya no me voy, ya me quedo. Y me quedo allí. Y esa misma noche ocurrió lo del huracán. Y cuando por la mañana yo veo, bueno, vislumbro, porque no vi nada, porque no pude entrar, porque todas las carreteras estaban cortadas con los árboles que se habían caído, vislumbro todo lo que había ocurrido, veo la necesidad que podía haber, y gracias a Dios, pues bueno, lo primero que hice fue intentar de mover corazón. Puse una publicación en el Facebook, le mandé una nota a todos los que podían de alguna manera colaborar, y la verdad que la respuesta fue tremenda. Pudimos bendecir, ni os imagináis. Además de una forma con sabiduría, porque la primera intención, por eso te digo que es importante la oración, es importante el saber, buscar la guianza de Dios. Mi primera intención, cuando yo vi el primer panorama que vi, que fue un dron volando encima de un pueblo, y vi todo un pueblo entero sin tejado. Madre mía, lo primero que pensé es, ponerle teja a esto, ¿cuánto vale esto? Y bueno, pues, si podemos poner alguna, y luego pensando en sí, bueno, no había luz, no había nada, todo se había destrozado. No, podía ir a comprar unos sacos de frijoles, voy a comprar algo y el Señor me dijo, no, ve y ve. La palabra de Dios, ven y ve. Me metí en una carretera, me llevé todo un día para llegar porque iban quitando árboles y yo adelantándome un poquito. Quitaban árboles, otro poquito para adelante. Hasta que llegué al sitio. Y cuando llegué, bueno, ¿qué me encontré? Pues ya estaba el ejército repartiendo despensas a Tutiplén. 2 helicópteros enteros repartiendo despensas. Y de menos mal que no me gastar dinero en comprar frijoles y tampoco había recibido, pero bueno, para comprar un par de sacos de frijoles tenía. Menos mal que no lo he hecho.
Sigo entrando dentro del pueblo y cuando llego donde están la gente que iba a ver, pues me dijeron cuál era la necesidad real, hasta dónde no había llegado el ejército. Y todo donde el ejército no cubría, pues ahí donde estuvimos, compramos cientos de colchonetas, bueno, no sé, los que habéis visto en Facebook, he visto todas las cosas que hemos podido hacer, ¿no? Y a lo que voy, cuando yo regreso, me encuentro que la gente, voy a visitar a varias iglesias, ¿no? a intentar animarlo, y la presidenta, que había estado allí también en uno de los pueblos, había prometido de que iban a poner todos los tejados, que el ejército iba a llevar la comida, que iban a levantar comedores, camiones que tiene el ejército, comedores para... Luego fue así, incluso ministerios que fueron... La comida nunca faltó, pero sí había otras necesidades. ¿Y sabes qué pasa? Que la iglesia estaba indolente diciendo, bueno, el ejército lo va a hacer, tampoco es tanto, el ejército va a ir, el gobierno va a poner los techos. Y yo les decía, qué fácil es decir eso desde tu casa. Esta noche, cuando llegue la noche y empiece a llover, y no sepa dónde acostar a tus hijos porque tu casa no tiene techo, me lo cuenta a mí qué es lo que va a hacer el gobierno. ¿Me va a repartir paraguas también? ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿A qué me refiero con esto? Que en la iglesia nos podemos sentir indolentes pensando que el mundo va a cubrir las necesidades. ¿Quién va a darle un abrazo a esas personas? ¿Quién va a darle una palabra de ánimo? ¿Quién va a explicarle que Dios no está detrás del huracán? Dios está detrás de la ayuda. ¿Quién va a contarle esas cosas? Tendrá que ser la iglesia, ¿no? ¿Cómo que no hay nada que hacer porque otros lo hacen? ¿Qué vas a esperar? ¿Que otros hagan lo que tú tienes que hacer? Por eso es imprescindible el estar orando, el estar buscando de Dios, el buscar la visión de Dios, decir, Señor, ¿dónde puedo ser útil? Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer tu voluntad. ¿O qué nos enseñó Jesús? Hágase quién, la voluntad de quién. Hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Y tenemos que buscar que Dios nos muestre cuál es su voluntad para poderla llevar a la práctica. Bueno, me voy a desviar un poco. Hablábamos de la obra que teníamos todo para que apuntemos en toda obra, ¿no? Y estamos en el libro de Efesios. Dice en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando dice alzad vuestros ojos, abre tus ojos espirituales, ve la necesidad, ve las cosas como Dios las ve. Actúa como Jesús actuaría si estuviera allí. Imagina a Jesús en medio de ese caos que hubiera hecho, cuántos abrazos no hubiera repartido, cuántas palabras de consuelo no hubiera dado. Y además hubiera multiplicado panes y peces y habría sanado y habría hecho cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y dice en el 10, en este versículo clave, para mi vida, esto es uno de los grandes regalos que Dios ha dado a mi vida. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y aquí, desgraciadamente, no le hablo a la totalidad de la iglesia, pero también le digo a la totalidad de la iglesia, anhelan nacer de nuevo. Si no has experimentado el nacer de nuevo, anhela en tu corazón que Dios te haga nacer de nuevo. Porque dice, porque somos hechuras suyas, somos obras de... La palabra poema es una obra de artesanía, no hay nadie como tú. El Dios de los cielos te hizo único, única. No hay otra persona como tú en el mundo y con un propósito definido para tu vida que no tiene nadie más que tú. Que si tú no lo haces, otro lo hará. Pero está diseñado para ti. Las obras que Dios quiere hacer contigo las tiene diseñadas para ti. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo que no hay obra? Claro que sí, ¿no? Lo que él decía en Corintios, en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ahora habla aquí de buenas obras, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como si Dios tiene ya preparado qué es lo que tú tienes que hacer,
No te lo inventes. No te lo inventes. No anheles hacer lo que no te dejes llevar ahora. No levanta la mano, pero en cuántas personas de los que habéis visto este vídeo ha dicho, ojalá yo pudiera estar ahí también echando una mano. ¿Sí? Y si Dios te quiere ahí, Dios te quiere ahí, igual no, o igual sí. Igual sí, arriésgate. Arriésgate a preguntarle al Señor qué es lo que quiere de mí. Arriésgate. Porque Dios tiene un plan para ti, eso sí te lo garantizo. Ahora, a veces nos da miedo, porque vivimos hemos escogido un ministerio y nos lo han aprobado. Y estamos sirviendo en un ministerio que nosotros hemos escogido, pero te has preguntado alguna vez, ¿ese es mi sitio? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Que haga esto es la voluntad de Dios? ¿O es mi deseo para yo cauterizar mi conciencia y decir estoy haciendo cosas para Dios? ¿Sabes qué te digo? Dios no quiere que haga nada para Él. Dios quiere que hagas lo que Él tiene preparado para que tú hagas. No quiere que te inventes nada. Él ya lo tiene preparado. Desde antes de la fundación del mundo, cuando te escogió y cuando me escogió, Él nos dio una vida diseñada, perfecta. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de todo lo que nos rodeaba, Él creó un plan perfecto para nosotros. Nosotros tenemos que descubrir. Y te digo, todos podemos ser parte del ministerio. De todos los ministerios. Dios nos ha traído, te dije antes, Dios nos ha traído a una iglesia donde está el ministerio de la alabanza. Está el ministerio de la escuela dominical. Está el ministerio del buen samaritano, del reparto de alimentos. Está la casa de acogida, venga la vida de chicos y de chicas. Está el ministerio de evangelismo, que cuando tenemos oportunidad salimos a la calle. Está el ministerio de la misión en México, de Bendecidos para Bendecir. Hay muchos que se me olvidan, a ver. El ministerio de prisiones, lo tenía apuntado, el ministerio de prisiones. Y hay más cosas que hacer. Nos gustaría a lo mejor visitar los hospitales, visitar los asilos, jóvenes. Hay un montón de ministerios. ¿Por qué no le dice, Señor, de lo que hay, cómo puedo yo participar? Voy a terminar con algo que ya os lo he compartido antes, pero lo voy a recordar. El ministerio, cualquier ministerio, no es la parte que se ve. El ministerio de la alabanza no es Maribel, Dani, Rebeca, Alba y la gente que se sube aquí. El ministerio de la alabanza es un ministerio que Dios ha escogido a estas personas para que lo lleven. Pero en este ministerio hay necesidades. ¿A quién no le gustaría ver a Dani con lo bien que toca el piano, con un piano de verdad? Con un buen piano. Y que esta batería que ya debe ser ya siempre. Aquí, en vez de Lindave, que iba ahora a Jurásica. Hay mucha necesidad. Hay necesidad en el ministerio de alabanza. ¿Sabes lo que necesitan sobre todo? Oración. Nuestros hermanos de la alabanza necesitan oración para que estemos orando, para que Dios les inspire a poner los cantos que nos van a llevar a la adoración al resto de la iglesia y que juntos podamos adorar a Dios y le dé esa inspiración de descubrir en una letra una oración y poderlo transmitir a nosotros. Pero igual Dios lo que quiere en ti es que estés orando por los ministerios que ya estén. Hacer de ti una persona de oración, pero no de orar cuando te acuerdes, no, de tu libretita, de decir voy a orar por esto, por la carga que Dios pone en tu corazón. La oración es poderosa, ni os imagináis en los momentos de soledad, en los momentos de que hay algo, una nube que te viene y te quiere enturbiar, y de pronto te empieza a decir, y de pronto viene a tu corazón el consuelo de Dios de decir, mira, fulanito está orando por ti. Aquel está orando por ti. Allí están orando por ti. El consuelo que se recibe de parte de Dios cuando sabes que tienes detrás un pueblo orando. Os lo digo porque lo experimento. Muchos días, en muchos momentos. Las rodillas que se doblan para orar. Imprescindible. ¿Qué sería? No tendría, mira, la casa de acogida de las chicas no estaría si no fuera por cuántas oraciones, Salvi, tuya, de Tere y de más gente, cuántas
oraciones, por años, proclamando de parte de Dios, Dios, Señor, tú esto nos lo va a dar. La oración es efectiva. Cuando nos lo han transmitido y a lo mejor de forma momentánea nos hemos unido a su oración, pero ha habido personas que han estado constantes diciendo que no, cada vez que paso por ahí, Señor, en tu nombre yo declaro que este día, y ya estamos disfrutando. Los recibimientos que Dios me da son esplendorosos. No sé si fue el año pasado o el anterior, cuando vine, fue cuando se firmaron los papeles. Después de 2 o 3 días me dice, Juan, acompáñame, y fuimos a firmar los papeles. Y ahora llego y hay una cena y puedo ver a la iglesia. Antes de quedarme aquí el domingo, el sábado, pudimos disfrutar de una cena. Las cosas tan maravillosas. Las manos que ofrendan. No es necesario esperar de tener que pasar una ofrenda especial. Cuando Dios ponga en tu corazón una carga, no hace falta que lo envíe a la iglesia, hazlo tú. Gracias a las personas, que aquí las hay, que han estado enviándome, lo que sea, por poco que pueda parecer, no pueden imaginar. Dios multiplica 20 euros, ni te imaginas lo que hace Dios con 20 euros. Pero es el decir, gracias Señor, porque en la vida de esa persona, en un momento ha pasado algo en su corazón. Dios ha movido su corazón a misericordia. Todo se necesita dinero. No nos gustaría tener las colitas de niños. Antes estamos hablando otro de los ministerios, las colitas de niños. Qué bueno sería si alguien en su corazón dijera un día, dejara un sobre por ahí sin que nadie lo viera, esto para la escuela de los niños, y pudiéramos preparar una fiesta infantil y comprarle no sé qué. ¿Sí? O para los jóvenes, digo, para piano, de las maravillas que hacen con un teclado por ejemplo. La iglesia, una iglesia abierta a servir, importante, abierta al ministerio, es decir, tiene un sentir de Dios en hacer algo, ponlo. Cuando veamos que es de parte de Dios, ahí vamos a estar detrás. Y hay un proceso que hay que pasar. ¿Está dispuesto a pasarlo? Pero si tienes un llamado de Dios en hacer algo, aviéntate y échate para adelante. Hay mucha necesidad. Y luego, por último, los comprometidos, los que se echan para adelante, los que son capaces de quitarse el tiempo de su tiempo para entender que no hay nada más grande que servir a Dios, donde Dios te ha puesto. Gracias por la vida de los pastores, por la vida de la gente de la alabanza, por la vida de los maestros de la escuela dominical, por la vida del que está ahí detrás en la cabina para que esto suene bien. Por la vida de los... Era otro ministerio que se me había pasado por ahí. No te digo, pues si una iglesia activa, gloria a Dios por el sitio donde Dios te ha traído. Hay más cosas que hacer, la cafetería no estaba hace nada, mira, y Dios puso en el corazón de Alba ahí una inquietud y ahí se movió y al final, ahí está. Gloria a Dios por la vida de Antonio, de Antonio, borra tu nombre, de los que están trabajando en la... Hay muchas cosas que hacer todavía. En busca de Dios. Y sobre todo agradecele a Dios. Esta es tu iglesia, no somos la mejor iglesia. Esta es la iglesia donde Dios te ha traído. Esta es tu casa. No necesitas escuchar predicaciones en internet. ¿Verdad? Estamos sobresaturados de información. Yo te reto a que pongas por obra la cantidad de cosas, de todo lo que has escuchado en tu vida cristiana, todo lo que todavía tienes pendiente de hacer, que tú has entendido de parte de Dios, que le está demandando de ti y no lo has hecho, o dejas de escuchar nada más, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y aliméntate. Mira, está bien cuando viene gente invitada de fuera, cuando podemos escuchar incluso a lo mejor una predicación que no está bien, es como cuando llega un domingo y dice, vamos a comer a un restaurante que me han dicho que sí, y sí, la comida está muy rica. Pero la comida que te alimenta es la que comes todos los días en tu casa. La comida de mamá. Esa es la comida que alimenta. Y
Te tienes que alimentar con lo que Dios pone en el corazón de las personas que están aquí para darnos de comer. Seamos agradecidos por el lugar donde Dios nos ha traído y aceptemos el reto de ser una iglesia bendecida porque queremos bendecir a los demás, porque queremos bendecirnos entre nosotros, que no pase de largo la necesidad del que está a tu lado, que nos tomemos el tiempo de venir un ratito antes a repartir abrazos. Echaba de menos los abrazos de Agustín. Parece que no, pero son cosas que enganchan. Yo he tenido muchas adiciones, pero de las mejores que he tenido los abrazos que me da Agustín, los que he tenido yo ahí. De verdad, el amor entre los hermanos. No hay nada más bonito, de verdad, no hay nada mayor. Y los tiempos son cortos. Jesús viene y viene pronto. ¿Sabes? ¿Sabes cuánto tiempo falta para que venga Jesús? Hoy día hay mucha gente ya haciendo números. Hay gente haciendo números. Yo te voy a dar una fecha exacta. Hoy falta un día menos que ayer. ¿Sabes? Ahí no me equivoco. Ahí no me equivoco. ¿Cuándo? Ni los ángeles del cielo lo saben. Pero, mira, Dios viene, Jesús viene, y nosotros vamos. Pues nosotros vamos cumpliendo día, y los días se acaban. Y como decía Pablo, bien sea que durmamos, estemos aquí cuando Cristo venga, el Señor somos. Así que guarda tu salvación con tu muerte. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la vida de Juan y de Salvi, Señor. Gracias, Juan. Gracias, Dios, por tanto amor que nos tiene, Señor. Gracias por cada ministerio que tú has levantado en esta tu casa, Señor. Ayúdanos a poner nuestra parte, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a las cosas que se mueven a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte de todo corazón. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a aflojar nuestras defensas, a entregarnos a ti. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por ellos. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, ahora es el momento. Dios tiene un momento oportuno. La vida lo tuvo en la vida de Giovanni cuando el otro día puso a personas en su vida que le invitaron a venir a la iglesia. Lo tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un momento oportuno. Si este es tu momento, no lo desaproveches. Hoy es el día de salvación. Hoy. A lo mejor lo escuchas otro día, pero igual no. Así que, ánimo. Dios te ama.